Bueno, pues buenas noches a todos. Como decía Ernesto Feria en la vihuela y un servidor, Marco Antonio Molín, en la recitación que constituimos el dúo Alcir, pues estamos encantados de llevar a cabo esta actividad de recital poético musical centrado en el Renacimiento, y también abarcaremos algo del Barroco. Agradecemos al 1900 habernos ubicado en su programación, y hemos pensado pues una selección poética de Boscán, Garcilaso, que son digamos, las columnas vertebrales de la poesía renacentista, y también Cervantes, que dentro de sus novelas hay algo pues muy valioso de poesía, con acompañamiento de música de autores de la época, vihuelistas, de lo que hablará Ernesto, Mudarra, Diego Pisador, en fin. Y bueno, pues hemos preparado una selección poética con acompañamiento, y después irán algunas piezas a solo, tanto poemas como obras para el instrumento. Tanto cuanto el amor convida y llama al alma con sus gustos y apariencia, tanto más huye su mortal dolencia quien sabe el nombre que la fama. Y el peso opuesto a su amorosa llama, armado de una honesta resistencia, poco puede empecerle su inclemencia, poco su fuego y su rigor le inflama. Segura está quien nunca fue querida, ni supo querer bien, de aquella lengua que en su deshonra se adelgaza y lima. Mas si el querer y el no querer da mengua, ¿en qué ejercicios pasará la vida, la que más que al vivir la honra estima?
como aquel que en soñar gusto recibe, su gusto procediendo de locura, así he de imaginar con su figura, vanamente su gozo en mí concibe. Otro bien en mí triste no se escribe, si no es aquel que en mi pensar procura, de cuanto ha sido hecho en mi ventura, lo solo imaginado es lo que vive. Teme mi corazón de ir adelante, viendo estar su dolor puesto en celada, y así revuelve atrás en un instante a contemplar su gloria ya pasada. Oh, sombra de remedio inconstante, ser en mí lo mejor, lo que no es nada. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce, desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costo. Tristeza, pues yo soy tuyo, tú no dejes de ser mía. Mira bien que me destruyo solo en ver que la alegría presume de hacerme suyo. Oh, tristeza, que apartarme de contigo es la más alta crueza que puedes usar conmigo. No huyas ni seas tal que me apartes de tu pena. Soy tu tierra natural. No me dejes por la ajena, o quizá te querrán mal. Pero di, ya que estoy en tu compañía, ¿cómo gozaré de ti que no goce de alegría? El placer de verte en mí, no hay remedio para echarlo. ¿Quién jamás estuvo así? Que de ver que en ti me hallo que estoy sin ti. Oh, ventura, oh, amor, que tú hiciste que el placer de mi tristura me quitase de ser triste. Pues me das por mi dolor el placer que en ti no tienes, porque te sienta mayor. No vengas, que si no vienes, entonces vendrás mejor. Pues me places, vete ya, que en tu ausencia sentiré yo lo que haces, mucho más
en tu presencia. Un pequeño descanso de tocar. Quería comentar alguna cosa relativa, le decía Manolo, ¿qué cacharrito es este? Pues bueno, a ver, explicando un poco el instrumento. En principio es una vihuela construida en Granada, en un de granadino. Es una réplica de una histórica, bueno, referida, sobre todo los turquíes se alimentan de la iconografía, porque hay solamente un par de vihuelas que se conservan físicamente del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo de esta toma de esa iconografía. Y bueno, el motivo del recital es que la unión entre la vihuela y la poesía, y especialmente con el soneto, es porque, bueno, a ver, se dan en el siglo XVI unas coincidencias y una serie de coincidencias especiales, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro de vihuela de 1536 aparece una representación de Orfeo tocando las vihuelas, ¿no? Naturalmente, ¿no? En fin, como era casi de esperar, ¿no? Entonces, claro, esta vinculación entre la poesía y la música, pues bueno, es eterna, ¿no? Viene de siempre. Y especialmente en el Renacimiento se da una influencia, pues, como sabéis, italianizante, y muchos vihuelistas pues, se interesan por pasar a los poemas de sus contemporáneos, de Foucault y Parra, pasarlos a la notación y hacer composiciones, o sea, musicar estos poemas, ¿no? También nosotros queríamos hacer una apuesta porque tanta influencia tuvo el soneto, que ya Marco hablará un poco más extensamente de esto, tanta influencia tuvo el soneto dentro de
la simbiosis de las relaciones con Italia, que los vigoristas españoles pusieron sonetos musicales, hemos tocado recientemente uno, como si realmente hubiera también una práctica, eso ya es una hipótesis, una práctica de realmente de acompañamiento y de penetración del arte poético en la composición de los sonetos de Raval. Entonces, pues nosotros como nos hemos puesto a hacerlo, nos hemos dado cuenta de que podemos perfectamente encajar esos sonetos con la música de estos sonetos musicales, como pudiera ser esto que estamos haciendo pudiera ser una práctica y no mucho más, deciros que efectivamente pues la vihuela siempre se vinculó con el orfismo y con la poesía y ahí está presente y es muy poético también muchos sonetos, ¿no? Y vamos a continuar Yace en la parte que es mejor de España una apacible y siempre verde vega, a quien Apolo su favor no niega, pues con las aguas de Helicón la baña. Júpiter, labrador por grande hazaña, su ciencia toda en cultivarla entrega. Cilenio alegre en ella se sosiega, Minerva eternamente la acompaña. Las musas su parnaso en ella han hecho, Venus honesta en ella aumenta y cría la santa multitud de los amores. Y así, con gusto y general provecho, nuevos frutos ofrece cada día de ángeles, armas, santos y pastores. Este fuego que agora yo en mí siento es puro y simple, y puesto allá en su esfera, y cuando acá desciende su hoguera, es porque tal materia le presiento, que en su calor revivo y me caliento, templando todo el aire en tal manera, que doquiera que estoy es primavera, con flores y con fruto en un momento. Su luz en derredor do estoy presente, alumbra en un instante cuanto veo, mudándolo en color claro y reluciente. Si este tal fuego hurtara Prometeo, cuando quiso alegrar la mortal gente, tuviera gran disculpa su deseo. Claros y frescos ríos, que mansamente vais siguiendo vuestro natural camino.
desiertos montes míos, que en un estado estáis de soledad muy triste, de continuo. Aves en quien hay tino de estar siempre cantando, árboles que vivís y en fin también morís, y estáis perdiendo a tiempos y ganando. Oídme juntamente mi voz amarga, ronca y tan doliente. Pues quiso mi ventura que hubiese de apartarme de quien jamás osé pensar partirme. En tanta desventura conviene consolarme, que no es ahora tiempo de morirme. El alma ha de estar firme, que en un tan bajo estado vergonzosa es la muerte. Si acabo en mal tan fuerte, todos dirán que voy desesperado, y quien tan bien amó, no es bien que digan que tan mal murió. Bueno, pues si antes Ernesto hablaba de la vihuela, el instrumento estrella del Renacimiento, pues yo me voy a centrar en la poesía, que siempre ha sido mágica. Como hablaba él, nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, y el espíritu del Renacimiento, impulsado por Italia, pues llega también a España. Y hay dos figuras, y después las enlazaremos con Cervantes, dos figuras que son, como hablaba al principio, Boscán y Garcilaso. Ambos fueron amigos y los dos se vieron precisamente en los jardines del Generalife en Granada en 1526, y allí pues los dos forjaron su idea de consolidar pues esta novedad estética que venía en el soneto y cuyo fundador es precisamente Boscán. Boscán es un autor que nace en la provincia de Barcelona, y aparte de poeta era traductor. Precisamente en su viaje a Granada en 1526, Boscán conoce a Baltasar de Castiglione, el italiano, y traduce Boscán el Cortesano, que tuvo muchísima expansión y además acogida. Como dato histórico hay que saber que Boscán estuvo en la corte de los reyes católicos, después pasaría a la de Carlos V, y bueno, hay un acontecimiento que también viajó con motivo de la boda del emperador con Isabel de Portugal, y allí viajó a Granada, y bueno, pues forjó una serie de fundamentos en la poesía que son muy importantes. ¿Cuáles son estas innovaciones poéticas que antes Ernesto refería por encima? Las innovaciones poéticas de Boscán es el soneto, por vía de Petrarca, la octava rima. También hay otra forma que es, el endecasílabo, el terceto. Digamos que el terceto está constituido en el soneto, y que es una forma muy representativa. Como dato histórico, pues desgraciadamente, como dato biográfico, Boscán tenía otros grandes proyectos poéticos, pero se los truncó una enfermedad repentina y murió en 1542. Y su esposa, el año siguiente, pues llevó a cabo la edición de su obra, donde aparecían también otras composiciones de Garcilaso. De Garcilaso decir pues también un poco que entraría a formar parte de la corte de Carlos I también en 1520, y prácticamente todos los asistentes conocéis a Garcilaso porque se ha estudiado en literatura. Era un hombre además
que tenía unos conocimientos muy grandes que iban más allá de la poesía. Se dice que tocaba la cítara, aprendió a tocar el arpa, el laúd incluso, y en el arte de la esgrima pues también se adentró, así que era un hombre pues bueno, polifacético. Tuvo relaciones Garcilaso con la casa de Alba, y después en Italia, porque es un hombre que se movió mucho, pues fortaleció su clasicismo poético. Sobre todo aprendido con los humanistas castellanos en la corte y demás. Se dice que su amigo Juan Valdés pues influyó notablemente en su estilo, un estilo muy claro, natural, preciso, como algunos de los sonetos que antes recitaba. Y bueno, y tenemos que terminar este recorrido con Cervantes. Cervantes él mismo reconocía que no era un gran poeta, ¿no? Que parece que no había sido tocado por la gracia de la poesía. En cambio, él incluye en el propio El Quijote hay algunos poemas sueltos, y después La Galatea, que es una novela pastoril y que además tiene distintas facetas, porque Cervantes hábilmente introduce otras novelas. Hay dos personajes que son los pastores Licio y Erastro, que están detrás de La Galatea, pero que siempre les desdeña, ¿no? Y entonces hay una serie de poemas, algunos que ya hemos recitado, como Yace en la parte mejor de España, además, y algún otro que aparecerá también y que está al final de nuestro recital. Y bueno, el entorno de la Galatea, por situar, es siempre la Arcadia, como es el lugar ameno, y que Cervantes lo sitúa, dice, en un lugar imaginario a orillas del río Tajo. Ahí es donde queda la ambientación de la Galatea, que a muchos de vosotros sonará también, ¿no? Como novela pastoril. Y bueno, son estos tres autores los que están constituyendo el programa, los poemas en sí mismos, que están acompañados por música, como refería Ernesto, que calza muy bien. Música de Mudarra, de Valderrábano, de Pisador, que van apareciendo piezas, una de fondo a los poemas y otra en solitario, que son fantasías y pavanas, de lo que ha hablado ya Ernesto. Y poco más ya que comentar sobre la... Bien, pues continuamos con la clase de oportunidad. Esto va acompañado con uno de los sonetos de Valderrábano y vamos a encajarlo en un soneto, ¿no? Y esto nos ha sorprendido como verdad, pues se vienen bastante bien. Un soneto de Garcilaso, sí, la que estamos hablando, y la música es de... Es de Enrique de Valderrábano, es un soneto musical. Eso. Hermosas ninfas, que en el río metidas, contentas habitáis en las moradas de relucientes piedras fabricadas y en columnas de vidrio sostenidas. Agora estéis labrando embebecidas o tejiendo las telas delicadas, agora unas con otras apartadas, contándoos los amores y las vidas. Dejad un rato la labor, alzando vuestras rubias cabezas a mirarme, y no os detendréis mucho según ando. Que o no podréis de lástima escucharme, o convertido en agua aquí llorando, podréis allá despacio consolarme. Bueno, antes de decirlo, estos son, entonces llamaban, como esto, un soneto, ¿no? Ellos denominaban, en el Renacimiento hay una libertad, se inaugura una libertad creativa enorme, ¿no? Los artistas pueden, por fin, poner un poco su propio sello a la música, ¿no? Su toque personal, ¿no? Hay una subjetivación de ella del artista, ¿no? Y entonces eso lo se abre a través de un tipo de composiciones que se llaman fantasías, ¿no? Digamos, el ingenio de los futbolistas, pues, y todos pues se publican aquí en España con hecho una fantasía, ¿no? Son fantasías. Y así
poblaron, bueno, muchísimas fantasías, los italianos llevaban recercada o recercare, ¿no? Y esta es una fantasía de Luis de Milán. Entonces, en la fantasía, digamos que no se parecen los igualistas unos a otros, ¿eh? De cuando aparece ya la individualidad expresiva y personal, hay una parte subjetiva ya del creador, ¿no? Y ya el Renacimiento permite eso, como aquí, los grandes creadores del Renacimiento, ¿verdad? Pero en los músicos ya también se da esta libertad de salir un poco y poner un poco su propia personalidad creativa, ¿no? Comentar a este autor que también tiene un cortesano, los que han conocido a Castigliones, y él hizo, Luis Milán estaba en la corte de Valencia, del duque de Calabria, y también estuvo en el rey de Pastilla. Y este hombre, a modo italiano, como se hacía todo, porque venía de toda la influencia estética, ¿verdad? Pues tiene un cortesano. Y tuve el atrevimiento de comprarme el cortesano de Milán, y estaba en castellano, en Valencia del siglo XVI, y después traducido al valenciano actual, que no deja de ser también para mí igualmente duro, ¿no? Pero es interesante ver cómo hasta ese punto también los vigoristas estaban en el mundo de la literatura, ¿no? Y ya digo, pues reflejó la corte de Valencia, que estaba en esos libros, al modo italiano, ¿no? Que el cortesano pues trata un poco del que sería el cortesano ideal, ¿no? De corte. Venga, esto es más suave. Si en mitad del dolor tener memoria del pasado placer es gran tormento, allí también, en el contentamiento, acordarse del mal pasado es gloria. Por do, según el curso de esta historia, no hay cosa que me venga al pensamiento que toda no se vuelva en un momento el lustre y en favor de mi victoria. Como en la mar después de la tiniebla pone alborozo el asomar del día, y entonces fue placer la noche oscura. Así en mi corazón, ida la niebla, levanta en mayor punto la alegría, el pasado dolor de la tristura.
mientras que al triste y lamentable acento del mal acorde son del canto mío, en eco amarga de cansado aliento, responde el monte, el prado, el llano, el río. Demos al sordo y presuroso viento las quejas que del pecho ardiente y frío salen a mi pesar, pidiendo en vano ayuda al río, al monte, al prado, al llano. Crece el humor de mis cansados ojos, las aguas de este río y de este prado, las variadas flores son abrojos y espinas que en el alma se han entrado. No escucha el alto monte mis enojos, y el llano de escucharlos se ha cansado, y así un pequeño alivio al dolor mío no hallo en monte, en llano, en prado, en río. Creí que el fuego que en el alma enciende el niño alado, el lazo con que aprieta, la red sutil con que a los dioses prende, y la furia y rigor de su saeta, que así ofendiera como a mí me ofende al sujeto sin par que me sujeta. Mas contra un alma que este mármol echa, la red no puede, el fuego, el lazo y flecha. Yo sí que al fuego me consumo y quemo, y al lazo pongo humilde la garganta, y a la red invisible poco temo, y el rigor de la flecha no me espanta. Por esto soy llegado a tal extremo, a tanto daño, a desventura tanta, que tengo por mi gloria y mi sosiego la saeta, la red, el lazo, el fuego